Bueno, hace un tiempo, ¿cierto? Cuando regresamos de la pandemia, nos dimos cuenta de que nuestros niños del ministerio llegaron distintos, ¿no? ¿Sí? ¿También? Llegaron distintos. Entonces, ahora tenemos acá a Daniela Saavedra, que ella nos va a hablar un poquito sobre esto, sobre esto que les acabo de mencionar y un poquito más. Daniela, que es psicóloga. Daniela, hola. Hola, Adelante, Dani, te queremos ¿me escuchar. escuchan? Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí, perfecto, gracias Patti. Bueno, como Patti muy bien nos decía, nos hemos dado cuenta cómo la pandemia ha hecho cambios, no solamente en nosotros, sino que también en los pequeñitos, ¿verdad? Entonces yo quiero mostrarle una presentación donde muestra más que todo cómo ha sido el efecto pandemia en la salud mental de los niños, ¿ya? Y cómo también podemos, como ministerio, abordar de una forma más diligente aquellos problemas. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el impacto de la pandemia por COVID en la salud mental de los preescolares y escolares en Chile. Acá, bueno, explicar un poco que yo no soy psicóloga infantil, pero estuve recopilando información con el respecto, en el fondo, a lo que estaba pasando. ¿Ya? La primera, hay una evidencia emocional en el impacto en los niños. ¿Ya? Entender que los niños no tienen un conocimiento de quiénes son ellos, de cómo ellos se sienten, sino que ellos están construyendo una identidad, están construyendo una personalidad y son como esponjitas. Ellos absorben absolutamente todo lo que comparten a través de la familia, a través del medio. Por eso es tan importante el aspecto familiar, el aspecto sobre todo de contención emocional que deben tener los niños, cómo ellos pueden ver que los padres reaccionan frente a situaciones, por ejemplo, de dolor, situaciones que pueden generar molestias o rabia. Ellos observan y a partir de eso ellos van imitando las conductas y ellos van incorporándolos como que esa es la forma correcta en el fondo de enfrentar las dificultades. Entonces, a partir de unos estudios que estuve viendo que me hicieron llegar, se vio de que en el fondo el aburrimiento, el desgano y la tristeza estaban un 63% aumentado. Imagínense, 6 de cada 10 niños estaban experimentando aburrimiento, desgano y tristeza a partir de este tema del encierro, del confinamiento y sobre todo también del tema del temor frente a la muerte, frente a lo que estaba pasando, la incertidumbre. Segundo, ansiedad y estrés presentaron un 41% de aumento, molestia y frustración un 35%. El 61% vio un aumento en la reactividad emocional en sus hijos. ¿A qué se refiere esto? Que los niños emocionalmente estaban mucho más reactivos frente a una situación que quizás antes no les provocaba una rabia o no les provocaba quizás una pataleta, los niños lo tenían. Entonces eso notó una diferencia en el padre y sobre todo también en los cuidadores o los maestros, en que los niños estaban mucho más reactivos y menos tolerancia a la frustración. Un 42% presentó una mayor actividad psicomotora. O sea, aumentó considerablemente la inquietud, la hiperactividad, que también se condice un poco con el uso de las pantallas. Entender en el fondo que los niños hoy en día, por el tema también de las clases, estaban prácticamente muchas horas frente a una pantalla, lo cual también, formológicamente, en el fondo, en el cerebro, también produce una hiperactividad, produce una estimulación como adicional que los niños no deberían experimentar. Entonces eso producen adicciones, producen también una forma mucho más irritable para enfrentar también la situación. O sea, ustedes han visto, hay videos que muestran, o lo han visto precisamente de niños, que se les quita la pantalla y es como en el fondo un drogadicto que tú le sacas la droga o que está con abstinencia, que reaccionan de una forma muy violenta y muy, en el fondo, con muy poco control. 73% aumentó significativamente su nivel de demanda hacia los adultos. Bueno, yo creo que todos los que son papás acá o los que tienen sobrinos se dieron cuenta de que los niños estaban mucho más demandantes. Y eso también se explica porque los padres estaban en la casa, estaban todos en el fondo confinados. Los niños no estaban acostumbrados a tener a los padres presentes 24 horas del día. Por lo tanto, ellos empezaron a sentir más demanda, a buscarlos más, a querer más también atención. Así como lo vimos hoy día, los niños requieren atención, necesitan atención, por lo tanto, eso también los reforzó con que los padres tenían que estar ahí.
Las conductas más frecuentes que se presentaron fue una actitud desafiante hacia los padres y otros adultos. Ya eso aumentó en un 50%. Y eso yo creo que todos lo hemos visto en cierto grado y también en las noticias hemos visto que los niños están mucho más oposicionistas, están mucho más agresivos. También vimos en llanto excesivos o rabietas, lo que veíamos como pataleta, en un 42.9%. Dificultades para dormir. También se cambió los ciclos de sueño. Los niños, al estar más expuestos a las pantallas, también presentaban una hiperactivación, entonces les costaba más conciliar el sueño. También hubo cambios, que acá no está, pero cambios también de alimentación. Por lo tanto, los horarios eran distintos, los niños estaban todo el día en la casa, por lo tanto iban al refrigerador, sacaban comida, no había un orden, una estructura. Y eso es súper importante tener en cuenta, que lo hemos visto también hoy día, que los niños necesitan estructura, necesitan límite, necesitan tener horario. Y eso es súper importante y lo vamos a ver también, que va a ser una de las herramientas que tenemos que aplicar, o así como veíamos en el método de la ALMA, poder tener una estructura clara con respecto al ministerio, de cómo van a ser los horarios y todo. Las peleas con los hermanos también aumentaron un 34.3%. Entonces, ¿cómo aplicamos la aparición de estos síntomas? Por múltiples demandas de adaptación a los cambios. O sea, entender que los niños estaban expuestos, así, imagínense nosotros, que estábamos totalmente descompensados por los cambios, por estar adaptándonos a lo nuevo, a que si íbamos a estar confinados una semana más, menos el trabajo, cómo ambientar el teletrabajo a las necesidades, etcétera, el tema de la casa. Los niños eso también repercutió en ellos. En cambio, por ejemplo, el colegio, el no poder ver a los amigos, el tener que aprender de una forma distinta, sin quizás como el monitoreo que tenían con los maestros, o que los papás probablemente no podían estar ahí todo el rato viendo las tareas, acompañándolos. Entonces hubo un cambio que en el fondo les repercutió mucho. La incertidumbre sostenía en el tiempo. Y eso a todos nos pasó. O sea, ¿quién hoy en día nos decía, pucha, qué va a pasar en el futuro? Hoy en día también con tema país, por ejemplo, ¿cómo eso no va a repercutir en los niños? Se generaron mucho más temores, trastornos ansiosos, en los adultos, las crisis de pánico, y eso también, los niños, como dije, como son esponjitas, ellos absorben absolutamente todo. A los niños se les llama pacientes índice en el sistema familiar, y por lo general cuando consultan, son los padres que finalmente terminan en terapia. ¿Por qué? Porque los niños hacen síntomas de lo que está pasando en la familia, y muchas veces eso no se considera. Vivencias de amenazas a la propia vida y a nuestros seres queridos. El tema de las muertes, o sea, ¿quién no tuvo un familiar o alguien cercano que falleció por COVID? Eso obviamente repercute también en los niños. Los duelos, no poder haber quizás hecho un duelo sano, o quizás cómo se vivió en la familia. Disminución de interacciones sociales. El hecho de no poder estar con los amiguitos, de poder cómo relacionarse físicamente, de poder tener como las actividades lúdicas que podían tener antes, obviamente eso también repercute. Imposibilidad de hacer otras actividades, problemas atencionales, dificultades de aprendizaje. Eso también hay que considerarlo. O sea, como hemos hablado, todos los niños son un mundo diferente. Todos los niños tienen capacidades distintas, tienen desarrollado diferentes habilidades en menor o mayor grado. Por lo tanto, por eso también es súper importante conocer a cada niño, poder ver qué es lo qué facilidad tiene para ciertas cosas en el fondo de poder ir exigiendo a medida de sus capacidades, y no exigirle a todos por igual. Porque eso puede generar también mayor tolerancia, o sea, menos tolerancia a la frustración, y finalmente eso se deriva en mayor agresividad o irritabilidad. Y la disminución y pérdida en las redes de contención familiar y de la misma escuela. Y eso yo lo puse con negrito. ¿Por qué? Porque es súper importante entender que los niños necesitan una contención emocional, necesitan una red de apoyo. Los niños observan, los niños necesitan esa sensación de seguridad que dan los padres o los cuidadores. Y por eso es importante que nosotros como ministerio podamos darle también esa sensación de pertenencia, como hemos ido hablando, de que podamos en el fondo mostrarles a ellos que son importantes en el ministerio, que cada uno es parte del cuerpo, ¿ya? Y me estaban escribiendo. ¿Cómo podemos ayudar a los niños en el ministerio? Yo creo que aquí esto es lo importante. Primero, tener normas claras, bien establecidas, que se vean claramente en el aula. Esto es súper importante, las normas, poder tener una estructura. Y acá yo creo que podríamos
estar todos alineados, y eso es importante, que todos los maestros tengan claras cuáles son las normas y poder quizás antes de cada reunión poder transmitirlas claramente a los niños con un lenguaje claro, conciso, y que probablemente después de un mes que los niños ya los tengan más incorporados, hacer que cada uno en cada reunión lo repitan a sus compañeros. Por ejemplo, no sé, pues, que Elías le toque decirlo a los niños, o sea, estoy hablando un niñito, que lo diga en el fondo a sus compañeros el día de hoy, cuáles son las normas de la clase. Y ellos escuchan y los puedan acatar. Cosa que también puedan participar activamente de cómo debe ser el orden, cómo deben ser las normas y sobre todo del sentido de unidad, del sentido de cuerpo, de que entre todos hacen y crean en el fondo este ministerio, ¿ya? Tener cuidado en el uso del lenguaje, eso es súper importante. Hemos visto la importancia del lenguaje, diferenciando conducta de identidad. Y acá todos caemos de repente en esto. Si un niño se porta mal, no decirle al niño, eres malo, o sea, jamás, no. Sino que explicarle que lo que está haciendo es inadecuado, pues, o no está bien. Así como, por ejemplo, los niños mienten, no decirle eres un mentiroso, sino que decirle lo que tú estás diciendo es una mentira y eso no es bueno. En el fondo, diferenciar de lo que el niño hace o lo que uno hace a darlo como una identidad, como tú eres esto. ¿Por qué? Porque los niños están creando su identidad. Entonces, si tú le repites que es un niño problemático, que es un niño malo, que es un niño mentiroso, ¿qué pasa con los niños? Ellos lo incorporan como parte de su identidad y se empiezan a comportar de esa forma. Y por eso también es complicado cuando llegan niños que ya tienen como un estigma, o ellos en el fondo se consideran niños problemas, niños, por ejemplo, que son estados de otros colegios, y que llegan con ese estímulo y los niños se comportan de esa manera, porque dicen, bueno, ese soy yo, la oveja negra. Pero ¿qué pasa? Que es importante cambiar el lenguaje, volver a darle una nueva narrativa a ese niño, de que él no es un niño malo, de que él no es un niño mentiroso, no es un niño problema, sino que él probablemente le cuesta más aprender a poner atención o tiene unos temas familiares, pero que se puede ir acompañando y ayudando y conociendo al niño. Pero es importante conocer a cada uno para ver qué es lo que está pasando, poder en el fondo ayudarlo y guiarlo también en este caminar a través del Señor y sobre todo con la guía y la sabiduría del Espíritu Santo. Tener expectativas reales y razonables en el alumno. Ya esto es súper importante, ¿por qué? Porque si yo en el fondo estoy pendiente de que todos tienen que rendirme igual, se me va a frustrar más de uno. Y probablemente no quieran volver a asistir al ministerio. O empiecen a comportarse mal, o tratar de llamar la atención de otra manera, haciendo bromas, o siendo más, menos obedientes. Eso. Y poner atención y conocer a cada niño, que eso es un poco lo que había dicho. Ayudar a poner palabras a la emoción disruptiva que puede estar sintiendo. Eso es importante, sobre todo con los más pequeñitos. Los niños no saben lo que sienten. Entonces es importante sentarlos, hablarle y preguntarle, ya, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y con un lenguaje claro, directivo, pero también amoroso. Como decía Patti, ponerse a su altura. Y entre los dos poder mostrarle al niño qué es lo que está sintiendo. ¿Ya? Pedirles ayuda en tareas de cooperación a niños con conducta disruptiva, eso es importante, incorporarlo, darle tarea, ayúdame con los materiales, reforzar positivamente y enfocar la corrección desde la importancia de la colaboración como equipo ministerial, eso ya lo habíamos hablado, el sentido de pertenencia, y mantener una entrevista con los padres periódicamente para ver en el fondo qué está pasando con ellos, porque en el fondo también sabemos que es un mundo espiritual y que muchas de las cosas que los niños presentan también tienen que ver con pecado de los padres o también situación espiritual de ellos. Reforzar a los padres la importancia de la lectura de Biblia y oración junto con los niños, de la noche, orar, leer palabras. Reforzar a los padres que somos un ministerio y que es importante que los niños lo sepan, que no es una guardería. Buscar espacios para trabajar con los niños las emociones de una forma saludable, de canalizarlas y conocerlas. Y por último también, que yo sé que es un poco extremo, pero yo creo que es importante, pedir a los padres disminuir el consumo de azúcar o dulces previo al ministerio, así como también de pantallas, para que los niños no lleguen como sobreexcitados y que también es más difícil contener. Eso sería lo que les quería mostrar. Voy a sacar. Ahí, bien rápido.